Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en vivo, aquí en casa hoy por recomendación médica. Aún tengo la garganta un poco mala, un poco afónico. Hasta mañana debo guardar la cuarentena aquí en casa, pero bueno, ya Dios nos está cuidando y sabemos que todo está en las manos de Él. Así que hoy quisiera transmitirles la palabra del Señor desde mi hogar, aquí desde las casas, desde los templos. Hoy no tenemos nadie en el templo, estamos todos en las casas, pero sí el nombre de Cristo siendo exaltado y levantado muy en alto. Hoy quiero comenzar una serie que vamos a tardar tal vez gran parte del verano, todo el verano en ella, que es el Cristo que predicamos. ¿Quién es el Cristo que predicamos? Y vamos a ver, en ese tiempo que estaba en la casa, pues me ha animado a estudiar una vez más la historia, ¿no? de Cristo. Hemos estudiado hace un mes el libro del Evangelio de Juan junto con los jóvenes. Estuvimos ahí leyendo junto al Evangelio de Juan, ya vamos por Hechos. Y nada, que estamos aquí. Y estuve meditando sobre la persona de Jesús, ¿no? Y quiero comenzar esa serie sobre quién es el Cristo que predicamos. Veremos el primer capítulo de esa gran historia para hablar de Jesús como un personaje histórico, su vida, ministerio y obra por nosotros. El texto que comenzamos hoy, 2 Corintios 4:5, 2 Corintios 4:5, vamos a estar comenzando hoy, dice: ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestro por amor de Jesús? Ese tiempo de cuarentena y pandemia que enfrentamos nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestra fe, ¿no? ¿Y quién es ese Jesús? ¿Quién predicamos, no? Hoy el primer capítulo de la historia de Jesús, donde está viendo, nos centramos ese verano en conocer a Cristo. La iglesia conociendo a Cristo. Al final del Antiguo Testamento habla de un personaje. Malaquías 4, 5 y 6 termina los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Pasó casi 400 años Dios sin hablar nada. Después de esas palabras que cerró el Antiguo Testamento, 400 años. Y de repente vino un personaje que comienza a moverse como profeta del Antiguo Testamento, con un mensaje preparando el camino de uno que era superior a él, que dijo que no era digno de desatar la sandalia de él. Cuando le pregunta, ¿tú eres el Cristo?, él responde, no, no lo soy. Estoy preparando el camino. Y así comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo ahí. Así que vaya buscando. Juan dice, yo soy una voz en el desierto, llamado a allanar los caminos del Señor. Jesús, cuando predicó, había gente en la multidumbre y nunca se acercó a él. Había mucha gente que le seguía, pero nunca tomó la decisión de acercarse a él. Pero tenemos otros personajes, como la mujer de flujo de sangre, que resolvió salir de la multitud y acercarse a tocar a Jesús. Y eso es un poco el sentimiento que tengo cuando comenzamos esa predicación, esa serie de mensajes, de salir de la multitud, de dejar de conocer en general a Cristo y conocer a lo personal, acercarnos, tocar, abrazar y conocer a ese Jesús que nosotros predicamos. Esa es la idea, que conozcas a Jesús, no en rasgos generales, sino salgas de la muchedumbre
y acerque a Jesús. Seremos desafiados por la persona de Jesús, como Él es. Nos mostrará cómo estamos cuando nos comparamos con Él. Vemos cómo en parte se cumplió la profecía de la venida de Elías cuando vino Juan Bautista. Pero ¿qué opinó de Jesús? Y ahora sí, el texto principal, Juan 1, 29 a 34. Juan 1, Evangelio de Juan 1, 29 a 34. ¿Cómo está haciendo la lectura? Amén. Nada, no me puede responder aquí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine, y yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién vas a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que ese es el Hijo de Dios. Juan revela varias cosas sobre la persona de Jesús que hoy vamos a centrar y conocer a Jesús un poquito más. Lo primero que Juan declara: Él es el Cordero de Dios. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El título identifica con su misión primaria de Jesús, de entregarse por nosotros. Los judíos le hubieran recibido en un trono, pero antes de recibir un trono debería recibir en un altar. La sociedad, el mundo, necesita el Cristo de la cruz, Jesús que se ofreció a sí mismo para perdón de pecado. El mundo debe recibir a Jesús como aquel que perdona el pecado. Jesús no era un reformador social. Jesús no era un profesor de ética. Jesús no era un líder de filosofía. Jesús era aquel que se entregaba por el pecado del mundo. Antes de sentar en el trono, ellos tenían que recibir a Jesús en el altar, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él permite la identificación de Cristo con revelaciones anteriores. De tal manera lo muestra como cumplimiento de la sombra del Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Que todo lo que conocía era el ejemplo de lo que iba a cumplir en Cristo Jesús. Y ese era uno de los requisitos que tenía Jesús para cumplir todas las profecías. Muchos recordamos cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Comienza a caminar, a subir el monte donde iba a sacrificar, y el muchacho tenía el leño en su espalda, tenía la madera en su espalda, tenía el cuchillo, pero pregunta a su padre: Padre, yo aquí veo la madera, yo aquí veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice: Hijo, Dios sí proveerá para sí un cordero. Como una película, si pudiéramos parar la historia después de esa pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Y avanzamos hasta Juan Bautista, y la respuesta le da a Juan Bautista: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como si parásemos 3000 años de historia, y la respuesta le da a Juan Bautista: ¿dónde estaba el cordero? Dios ha provisto para sí un cordero para quitar el pecado del mundo. Y ese era Cristo Jesús que Juan le estaba identificando en ese momento. Dios proveerá para sí un cordero para el holocausto. Nos encontraremos con Jesús, el Cordero de Dios, que
Dios proveyó para sí. Así como Isaac llevó la madera en sus hombros, así también Cristo llevó sobre él la madera de la cruz del sacrificio para el altar que había preparado Dios. Dios proveyó para sí un cordero inmaculado, sin mancha, que quitaba el pecado del mundo. Pero si paramos a pensar en otra figura del Antiguo Testamento, la primera Pascua. La primera Pascua tenía que sacrificar un cordero y pintar los dinteles de la puerta. Y el ángel de la muerte pasaría de largo de aquella casa. La garganta se me está yendo, pero ahí vamos. Las casas no irían a morir los primogénitos de aquellas casas que se había pintado con la sangre del cordero, los dinteles de la casa. Comenzamos a tener una idea mirando hacia atrás. Vemos la Pascua, hacía referencia de Jesús. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. El Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. Es congruente que el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan, identifica a Jesús como el Cordero, cumpliendo así en la figura de Jesús en el Antiguo Testamento y la ley. Isaías 53 habla que él era un cordero que permanecía mudo y fue llevado al matadero. Isaías 53. Cristo Jesús es ese cordero. Le acusaron de muchas cosas, de borracho. Sus hermanos dijeron que estaba loco, de glotón y beberrón que se sentaba con pecadores, de hechicero que quitaba a los demonios por medio del poder de Belcebú. Jesús no se defendió. Perdón. Jesús no se defendió. Jesús mudo fue llevado hacia el lugar donde se entregó. Jesús cargó con la consecuencia del pecado en él. Eso es lo que hace el perdón. En silencio carga el peso del pecado de otro. Cuando tú perdonas en silencio, carga el peso del pecado de otra persona. Y eso hizo Jesús. Y cuando avanza Apocalipsis, vemos hacia atrás en el Antiguo Testamento, vimos el Cordero Pascual, vimos el sacrificio de Abraham, vimos la Pascua. Pero avanzamos hacia... Y aquí volvemos. Jesús cargó con la consecuencia del pecado en él. Un problema en la conexión, pero aquí volvemos. Desde el principio hasta el final de la Biblia, Apocalipsis habla de Juan 30 veces como el Cordero de Dios. Desde el principio hasta el final de la Biblia habla de Jesús como el Cordero de Dios. No es solo una idea de Juan Bautista, sino que como es identificado y cantaremos en el cielo al Cordero que está sentado en el trono junto con Dios. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín. Y todavía estamos fuera del jardín. El pueblo de Dios trata de vivir en paz con Dios, sacrificando corderos. Pero un día, cuando cumplió el tiempo, viene el Cordero de Dios, se sacrifica y quita el pecado del mundo. Todo lo que se acerca a Él, Él quita los pecados, reconociendo que Él sacrificó por ti, quitando la enemistad que teníamos con Dios por medio de la cruz. Este es el evangelio que predicamos. Pero vemos la segunda parte que Juan dice, Él era antes que yo y primero que yo. Es un poco paradójico, porque si Juan el Bautista pareciera que fuera su discípulo y Jesús era primo de Juan, ¿no? Y Juan nació primero, pero ¿cómo podía ser que era antes? Juan está hablando que no es solo que era antes que él, que era desde el principio, que estaba en el principio. Y por él fue hecho todas las cosas y por medio de él fue creada todas las cosas.
sino que también era la jerarquía, él era mayor que él. Jesús estaba antes de la fundación del mundo, dice. Pero en tercer lugar, dice, vi el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Juan da testimonio que Jesús era esa persona que el Espíritu Santo descender sobre él. Juan da ese testimonio. Fue vital esta acción. Fue vital esa acción. Porque descendió sobre él el Espíritu Santo en el día de su bautismo. Jesús ejerció su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y él comienza su vida y obra por medio del Espíritu Santo. Vivió por medio del Espíritu, murió fortalecido por el Espíritu y fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Pero no solo descendió sobre él el Espíritu Santo. Dice, él es quien bautiza con Espíritu Santo. Juan habla de uno que bautiza en agua, sino que bautiza en el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios, que descenderá su Espíritu sobre toda carne. Necesitamos el Espíritu de Dios para vivir una vida que glorifica a Dios en todo, como hizo Jesús. Él hace en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es quien hace en nosotros tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Necesitamos el Espíritu de Dios para dar gloria a Dios en todo. Que nos revele en su palabra Jesús. El Espíritu Santo es quien nos revela en su palabra Jesús. Necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. La fe en Jesús también nos da acceso a ser bautizado por el Espíritu de Dios. Él descenderá sobre ti si tú lo buscas hoy. En quinto lugar, en último lugar, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no pasó a ser Hijo de Dios cuando se encarnó. Él es el Hijo de Dios por toda la eternidad. De este Hijo nos dice, este es mi Hijo amado, en el día del bautismo. La misma frase aparece en el monte de la transfiguración. Y dice, ese es mi Hijo amado, a él obedeced. Y Dios el Padre le dio al Hijo autoridad para gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nadie ha hablado como Jesús habló. Buda murió buscando la iluminación. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Mahoma se consideraba profeta. Jesús dijo de sí mismo ser Dios. Confucio dijo que no era santo. Jesús preguntó, ¿cuál de ustedes me acusa de algún pecado? En la cruz el centurión declara, verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Para concluir, cuando resucitó, lo llamaremos Señor, lo llamamos Señor. Rompió el reino de las tinieblas con su resurrección. Cumplió cada una de las profecías con su primera venida. Dijo, consumado es, la ley ha terminado y la era de la gracia ha comenzado. Cuando subió al cielo, cuando ascendió al cielo, reunió a sus discípulos y dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos en todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros hasta el día que Él venga. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Entramos en la gloria, en Él, con Él y para Él, o nos vamos a condenación eterna.
Solo el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Tiene autoridad para perdonar pecado y dar vida. Él es el camino para entrar en la tierra prometida, el descanso de Dios. Entramos en gloria con Él o vengamos a condenación sin Él. Él es la verdad que tienes que creer para ser salvo. Él es el único camino para el cielo. Él es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el primer mensaje sobre Cristo Jesús. Tuvimos problemas de no poder ir a la iglesia, tuvimos problemas de conexión, pero aún así predicamos a un Cristo que ha resucitado. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Antes de recibir a Cristo en su trono, hay que conocerlo en su altar. Cristo es aquel que quitó el pecado de tu vida. Si tú te arrepientes hoy, si tú te entregas tu corazón a Él, si tú abres tu corazón a ese Cristo Jesús y pides perdón por sus pecados, Él es poderoso para quitar los pecados de su vida. Es el Cordero que se entregó por ti. Y no hay otra manera de llegar al cielo sino que reconocer delante de Él que Él quita el pecado de tu vida. Con sus pecados no puede entrar en el cielo. Por más que sea religioso, por más que vaya a una iglesia, por más que entregue el diezmo, por más que haga lo que quiera, no hay salvación sin esa verdad en tu vida. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, te ofrece perdón de pecados a ti. Te animo que abra tu corazón al Señor y deja que Él te perdone. Recibe el perdón de Dios esa tarde. Y vamos un poco más conociendo a ese Señor que dio todo por nosotros. Bendiciones, Dios te bendiga.